Habría muchas formas de contarlo, pero quiero remitirme a lo que les decía hace unos minutos, de que podría haber sido este el primer acercamiento a la programación que hayan tenido. De hecho, yo tenía un viejo profesor que le gustaba mucho el blog y él defendía la idea de que debería ser el primer paradigma con el cual cualquier joven, chico, persona debiera acercarse a la programación. Yo no sé si estoy tan convencido de eso, de que es el mejor, pero sí sin duda de que es un camino posible. Así que voy a tratar de contarles las primeras ideas del paradigma sin remitirme a otros paradigmas, ni andar comparando. Después sí, ya compararemos más adelante. Pero a ver, la base del paradigma, como pasa con muchas cosas de programación, y tal vez sea obvio decirlo, va por las matemáticas. ¿Sí? Es lo que siempre nos han metido en la cabeza, que la matemática es la base de la programación. Tiene bastante de cierto, pero también es cierto que hay otras bases. De hecho, más que la parte de la matemática clásica, la parte de la matemática que nos va a interesar es la matemática lógica, ¿sí? La parte de el y, el o, el entonces, el implica, el para todo, el existe, ¿sí? Esta rama de la matemática nos va a servir. El cálculo diferencial, la serie, los polinomios, la trigonometría nos aporta muy poco para aprender Prolog, ¿sí? Pero sí, una de las bases podemos decir que es la que viene de las proposiciones lógicas, ¿sí? Pero otra base muy importante y que a veces pasa desapercibida en la programación en general, que acá no se va a ver muy, muy de cerca, es la base de la lengua, de la literatura, ¿sí? Más que de literatura, del castellano, ¿sí? De cómo escribir, cómo leer, cómo expresarse, cómo expresarnos, ¿sí? Cómo poder describir alguna situación, ¿sí? Hay muchos términos en la programación que vienen del análisis sintáctico. De hecho, sintaxis, la sintáctica, existe mucho antes que la programación, ¿sí? Los términos son tomados prestados de la forma de escribir, ¿sí? El castellano. Entonces vamos a remitirnos, así como en algún momento nos remitiremos, perdón, a los términos lógicos, voy a hacer hincapié en que recordemos las cosas que vimos en la escuela primaria y secundaria cuando hablábamos de sujeto y predicado, por ejemplo, de que las oraciones terminan con punto, de que se puede escribir en voz activa y voz pasiva, ¿sí? De poder definir algo correctamente, con precisión, de que se pueda leer y escribir. Y vamos a ver cómo muchas cuestiones de la escritura en general nos dan muchas bases para escribir en el lenguaje de Prolog, ¿sí? En el términos del paradigma lógico. Porque lo que nuestro código en definitiva va a ser una serie de afirmaciones, ¿sí? Una serie de oraciones, podríamos decir, de afirmaciones en las cuales describimos una realidad. Vamos a decir, las cosas son de esta manera. Esto es lo que conocemos. Estos son los hechos que describen nuestra realidad. Entonces, más que describir algoritmos y describir secuencias de pasos y explicar cómo se hacen las cuentas, o con qué secuencia o con qué serie de pasos logramos un resultado, el foco va a estar puesto en describir con precisión una realidad. Encontrar relaciones entre elementos que están presentes en el mundo que queremos representar, ¿sí? Y eso, hecho con precisión, esto escrito con cierta forma genérica para que pueda aplicarse a distintos contextos, distintos elementos, nos va a permitir deducir. Esa es una palabra clave del paradigma. Nuestros programas van a describir una realidad, van a tener un montón de información acerca de las cosas que pasan. Y la idea es que nos permita deducir otras. Algo de este estilo. Si sabemos esto, entonces deducimos lo otro. El estilo de los programas, repito, va a ser una serie de afirmaciones, una serie de expresiones donde hay una especie de sujeto y predicado,
y sin tener que hacerlo nosotros, por lo mismo el motor de inferencia que tiene, el lenguaje mismo por detrás, va a ir uniendo esas afirmaciones y agregándonos respuestas a las consultas que hagamos. La dinámica de trabajo va a ser escribir un código y después probarlo haciendo consultas. Le pregunto algo y Plog nos responde. ¿Cómo nos responde? En función de la información que tiene. Serán preguntas triviales, cuando preguntamos justo lo que sabe, o serán preguntas un poco más inteligentes cuando tienen que hacer una deducción para darnos la respuesta. ¿Sí? Obviamente vamos a empezar por las primeras, donde las consultas que vamos van a ser bastante triviales, y de a poquito agregaremos complejidad y haremos que nuestro programa tenga suficiente inteligencia para que Prolog nos pueda deducir cosas con eso que le decimos. Otra característica de este paradigma es que funciona todo con valores de verdad. Hay cosas que son ciertas y falsas. Y las consultas que hagamos siempre están con ese tono. ¿Es cierto tal cosa? ¿Es cierto que la consulta que sea? Y Prolog en principio nos dice sí o no. Nos responde lógicamente, booleanamente. Este mate me está jugando una mala pasada. Otra característica de nuestros programas es que lo que vamos a escribir es lo que consideramos cierto, verdadero. Y lo que es falso no lo escribimos. Si bien en teoría podría ser distinto, Prolog asume eso. Es lo que se llama lo que se asume que es un mundo acotado. ¿Sí? Limitamos la información que tenemos del mundo a lo que está escrito en nuestro código. Entonces, lo que escribimos es cierto, y lo que no es falso. Todo lo que se desconoce se asume falso. No me dice no sé, me dice falso cuando no tiene información para decirme que es verdadero. Cuando tiene información y le pregunto y me dice que sí, es confiable. Significa, tengo información que respalda eso que me estás preguntando. Tengo las pruebas, tengo los hechos. Ahora, cuando le preguntamos algo que no tiene información, la respuesta es falsa. O sea, que falso significa no puedo garantizar que sea verdadero. Falso es no existe. No existe información. No tengo pruebas. Entonces, eso está bueno porque no hace falta agregarle información de las cosas que no existen. Solamente agregamos la información de las cosas que sí existen. Otra característica de este paradigma es que funciona con relaciones. ¿Sí? Que acá sí nos ayuda el concepto matemático de relación. ¿Se acuerdan? Dos conjuntos, elementos de un conjunto A, conjunto B, un elemento del conjunto A está relacionado con otro elemento del conjunto B, y la relación tiene algunas características que eran distintas a la de las funciones, que son la base del otro paradigma. Entonces, la relación, Juan se relaciona con Pedro por medio que es la amistad, porque son amigos. Juan se relaciona con María por la relación ser padre-hijo, ¿sí? O por la relación ser deudor, si es un sistema bancario, comercial, ¿sí? Pedro se relaciona con el 7 porque esa es su edad, o la cantidad de materias que rindió, ¿no? Digamos, del conjunto de números, del conjunto de personas, la relación es, esta es la edad de fulano, o esta es la cantidad de finales de otro individuo, ¿sí? Entonces, van a ver que muchas de las cosas que escribamos también pueden ser vistas como relaciones, ¿sí? Donde, remarco esto, a diferencia de funcional, no hay una direccionalidad, ¿sí? No es que entra la persona, sale la edad, o entra la edad y sale la persona. Es una relación donde no hay una preponderancia de un elemento sobre otro. La relación nos une de igual manera a ambos. La relación puede verse, como decía antes, en voz pasiva o en voz activa.
yo puedo decir Juan, Pedro, Luis, el que sea, María compró un caramelo, o el caramelo fue comprado por María. ¿Sí? Uno en castellano lo lee de esas dos maneras, invirtiendo quién es el sujeto y el objeto directo. ¿Sí? Estoy hablando del caramelo como sujeto que fue comprado por María, o estoy hablando de María que compró un caramelo. No importa. Lo vamos a hacer más neutro, es decir, hay una relación entre el caramelo y María que indica que uno compró al otro y el otro fue comprado por el uno. ¿Sí? No importa cómo lo lea, la relación es entre el caramelo y María. Deja el mate porque se me recontra tapó. Bueno, estas son algunas ideas así, medio en la nebulosa todavía de lo que trata el paradigma. ¿Sí? Vamos a hacer afirmaciones que son ciertas. Estas afirmaciones las podemos leer como si fuese un texto con sujeto y predicado, o como si fuese una relación entre varios individuos, elementos. ¿Sí? A partir de esa serie de afirmaciones que son ciertas, vamos a hacer consultas para obtener conclusiones. En general, más elaboradas, más combinadas con esas relaciones. Cuanto más relaciones podamos hacer y más inferencias podamos escribir en nuestro código, más inteligente será nuestro programa y más capacidad de acción tendrá. Pero dicho todo esto, ahora sí vamos a hacer ejemplos de código y les voy a pedir su colaboración para ir armando los ejemplos. Voy a necesitar que me tiren letra, ¿sí? En algún momento les voy a pedir que hagan un breve ejercicio a ustedes, así que estén atentos, pero voy a hacerlo ya con Prolog. Voy a ver un ejemplo nuevo. A ver. Un nuevo archivo. ¿Dónde me lo creo? A ver, ejemplo. Bueno, primer dato de color del lenguaje, el % es el comentario. ¿Sí? Ejemplo, inicial, prólogo. Lo quiero guardar. A ver si ahora me da la pista donde lo estoy guardando. En prólogo, por ejemplo. Ejemplo inicial. .pl es la extensión. Carpeta de prólogo sí fue de las demás carpetas, eso quería garantizar. Ahí está. Uy, ¿qué me dio? No me deja escribir el archivo. ¿Cómo que no? File System, recurso, está bloqueado. Pero me lo creo el archivo. Ejemplo inicial. A ver. Déjame chequearlo por las dudas. Sí, me lo creo sin problema. Bueno, no sé por qué me lo cerraron. Pero avancemos. Ejemplo inicial por hoy. Voy a escribir acá afirmaciones. Cosas que son ciertas. Voy a hacer el ejemplo de recién. Compró es el nombre de la relación. ¿Sí? Es el predicado. Lo
que decimos de alguien. Compró María caramelo. Esto me dice que este individuo, María, hizo una compra de caramelos. O caramelo, compró uno. Compró caramelo. Primer programa en Prolog tiene solamente esa línea. Es una expresión, termina con punto. La sintaxis es cerrar entre paréntesis los términos de la relación, en la cual este sujeto compró este objeto. Lo guardamos, extensión PL, y vamos a probarlo. Para probarlo, hacemos suipl, el nombre del archivo. Ejemplo. Y ponerle siempre espacios es complicado. Ejemplo inicial.pl. Ahí está. Ha metido una serie de avisos de que lo está compilando, interpretando, mejor dicho. Y acá aparece el prompter para poder hacer consultas. Aparecen numerados, es una especie de secuencia de todo lo que va haciendo, el signo de pregunta y el menos. Entonces voy a hacer una consulta acá. Es una consulta trivial. ¿Es cierto que compró María un caramelo? Punto. ¿Qué me dice Prolog? Que sí. Ah, es cierto, efectivamente. Tiene hecho que lo respalda. Esto es un hecho. ¿Sí? Si pregunto, ¿compró María un chocolate? Es lo que me dice que es falso. No sé si no compró chocolate, pero en la base de conocimiento no me dice que haya comprado. Entonces, para que algo sea falso, no tengo que decir acá no compró caramelos. Acá pongo simplemente lo que sí sé, que es que compró un caramelo. Chocolate, no hay información que lo haya comprado, por lo tanto, Prolog lo asume como que es falso. Tenemos que hacer una consulta distinta. ¿Compró caramelo no María, sino Marcos? Falso. Puede hacer consultas más tontas, como es miércoles. Bueno, eso directamente no lo puede evaluar. No es que cualquier cosa que consulte me da falso. Puedo hacer consultas con predicados que existan. ¿Sí? Este predicado directamente no sabe a qué me refiero. ¿Sí? Así que por eso directamente no lo evalúa. Pero con el programita que hice, solamente puedo saber qué compró María o qué compró alguien. El único predicado con el cual puedo consultar es con compró. Bien, pero vamos a agregar más datos, así es un poquito más interesante. Quiere decir que compró María, sí, compró chocolate. Y también compró Marcos. Cuando actualizo el archivo, una forma rápida de no salir y entrar de vuelta es comando make. Esto recompila el código. Make punto, ¿no? Ahí lo arregló, me dice acá verde que anduvo todo bien, entonces puedo hacer la misma consulta de recién. Lo que antes andaba sigue siendo verdadero, y cuando pregunto por María y chocolate también me da verdadero, y obviamente cuando pregunto por Marcos y caramelo, también. Lo que va a dar falso cuando pregunto por otra cosa, ¿no? Es más de lo mismo. A Marco le pregunto si compró chocolate, me da que es falso. Lo que puedo hacer es hacer más predicados. Y decir, además de lo que compró, tengo información de que es golosina. Esta es una relación que voy a hacer de un solo elemento. Voy a decir que el caramelo es golosina. También es golosina el chocolate. ¿Sí? Para que tenga sentido haber puesto
la información de caramelo, voy a poner otra información que mira que compró María, compró también, no sé, papas, ¿sí? Que no es una golosina. Entonces, tengo un predicado llamado golosina, y tal vez el término de relación queda grande porque tiene un solo elemento, pero es una afirmación. Estoy diciendo que el caramelo es una golosina. Este sujeto, caramelo, es golosina, sería el predicado. Es otra afirmación. Si esto lo compilo, puedo hacer nuevas consultas con el predicado golosina. Golosina, caramelo. No lo grabé, perdón. Control S para grabar. Make de vuelta. La consulta otra vez. Golosina, caramelo y me da que sí. ¿Ven? Tengo ese predicado. Voy a hacer otro predicado que sea saludable, papa. ¿Sí? Compilo, ahí lo tengo. Entonces, quiero que esto funcione. Saludable, papa, me dice que sí. Saludable, caramelo, me dice que no. Bien. Podrías ir agregando hechos acá, podría agregar otro, relaciones más cosas, porque acá hice de 12 para ir lo más frecuente, pero acá tengo un solo elemento, podría tener 3, 4, 5 términos en la relación. Yo puedo decir que el precio del chocolate de 100 gramos, originario de Argentina, cuesta 4.000, no, 400 pesos. Punto. Puedo decir que el precio del chocolate, pero que viene de Bélgica, también los 100 gramos sale 1.000 pesos. El precio y así se irá agregando valores del caramelo, que tiene 20 gramos, más de la Argentina, cuesta 15 pesos. Esta es una relación de 4 términos. Relaciona un producto con una cantidad de gramos, con un país de origen, con un precio. Bueno, entonces esta es la forma que escribimos todo lo que sabemos, hechos, datos duros de la realidad. Pero vamos a lo anterior. Eso es para mostrarles simplemente que uno puede tener distintos tipos de datos, distinta cantidad de parámetros, ¿sí? Pero son todos predicados. Precio es un predicado, saludable es un predicado, golosina otro y compró otro. Tenemos acá 4 predicados y un montón de hechos con esos predicados. Bien, volvemos al código, a las consultas. Esto lo voy a grabar. Creo que toqué algo. Ahí lo grabo. Recompilo acá abajo, Mike. Y acá está. Entonces, obviamente puedo hacer también consultas con precio, como hicimos anteriormente. Pero voy a hacer otro tipo de consulta, que es lo siguiente. ¿Compró María caramelo y golosina caramelo? Estoy haciendo 2 consultas en una, mejor dicho, estoy haciendo una consulta en la que combino 2 predicados. Compró y golosina. Esto me da que es cierto, porque la coma lo que está haciendo es un y lógico. Nuestro primer operador lógico que usamos. Así como el punto termina la oración, yo en el medio de una oración puedo escribir la coma y eso significa
que deben ser ciertas las dos cosas para que toda la expresión sea cierta. Esto es cierto, y acá pongo golosina papa. Esto es falso. Verdadero y falso, falso. Y saludable la papa. Esto sigue siendo cierto. Las tres cosas son ciertas. ¿Sí? No creo que haga falta mucho que me detengan cómo funciona un ilógico a esta altura, ¿sí? Pero es muy importante que entendamos que esto funciona como una conjunción, ¿sí? Es decir, como un y. Lucas, Sí, que ahí lo estoy probando yo a la par que lo estás haciendo vos y veo que ahí, por ejemplo, cuando pones más de una, cuando haces más de una pregunta, como que te deja seguir escribiendo en el true. Como sí, por ahora, si ahí, que podés hacer algo de como. póngale Traté. enter de vuelta para que aparezca el prompt. Ok. Por Porque, ahora vamos a hacer eso. porque traté de poner un signo de un paréntesis y como que me apareció algo de una acción. Sí, sí, porque está esperando que le digas algo que después vamos a ver. Pone un enter y te Ok. pasa al renglón siguiente. Este, vuelvo ahí a la anterior, compró María Caramelo y golosina Caramelo. Vamos a dar un paso importante. Si yo supiera siempre por qué elemento preguntar, esto funciona, pero es poco práctico. Yo a veces quiero saber, no si María compró un caramelo, si María compró algo, por ejemplo, donde yo no sé puntualmente qué es un caramelo. Yo puedo hacer esto. Compró María y poner un guión bajo. Esto es una variable. Y me dice, sí, es cierto. No sé qué compró, pero compró María algo. ¿Compró Marcos algo? Ahí dice mal. Cuando escriben algo mal, pongan punto, enter, terminan la oración, les da un error, pero les deja escribir de vuelta. ¿Algo compró algo? Sí. Esto es útil porque, por ejemplo, cuando pregunto con José, me da que es falso, o sea, está funcionando. Pero no me interesaba saber qué compró, sino si simplemente compró. Entonces, en vez de poner puntualmente un individuo, pongo una variable anónima, que se llama. Variable sin nombre. Simplemente para decir, existe algo que haya comprado Marcos. ¿Existe algo saludable? Sí, no sé qué, pero existe. La pregunta sigue siendo booleana. ¿Existe algún precio para el chocolate? ¿Y no me interesan los otros tres valores? Sí, tengo información acerca del precio de los chocolates. Si uno va a un negocio y le pregunta, ¿tenés el precio del chocolate? Y te dicen, sí, lo tengo, es correcta la respuesta que da el negocio. Pero uno tal vez esperaría que te diga cuál es el precio. ¿No? Si uno le pregunta a alguien, ¿tenés hora? Y te responde sí, no, y es medio trucho. Va, cuando te dice que no, está bien. Pero la respuesta que te diga sí y no te diga qué hora es, o no te diga el precio, cuando me preguntás si tenías el precio, como que se queda un poco a mitad de camino. Pero bueno, es lo que expresa esta relación, esta variable anónima. Pero si en cambio de hacer una variable anónima, usamos una variable con nombre, con un identificador, esto se vuelve más interesante. Yo le pregunto a Marcos si compró algo,
pongo una variable llamada algo, y no solamente me dice que sí, miren lo que va a pasar. Me dice cuál es el valor de algo que hace que sea sí, la respuesta. ¿Compró Marcos algo? Sí, un caramelo. Entonces, cuando consultamos con variables, obtenemos cuál es el valor que hace verificar la consulta que estoy haciendo. ¿Existe algo saludable? ¿Un producto que sea saludable? Sí, la papa, me responde. ¿Existe algún precio para Argentina del chocolate de 100 gramos? Sí, 400. Yo había preguntado al revés. Lucas, ¿Existe algún país tal que el chocolate de 100 gramos cueste 400 pesos? Sí, Argentina. Sí, decime. ¿se puede preguntar, por ejemplo, quiénes compraron un caramelo y que te diga María, Marcos y... A eso voy. Listo. El ejemplo que viene a continuación. Acá ven que ya estoy variando cuál es la consulta que hago. Acá quería saber por el precio, acá quería saber por el país. Voy a preguntar por cualquiera de los términos de la relación, o por más de uno. ¿Existe algún producto cuyos 100 gramos cuesten 400 en algún país? Y la respuesta son dos valores. Eso es cierto cuando producto chocolate y el país es Argentina. ¿Sí? Entonces, la incógnita, o sea, la variable, puede estar en los distintos términos. Eso es una relación en la cual no hay una dirección. Pequeño paréntesis. En Haskell, uno tendría que hacer distintas funciones. Una función que va de producto en precio y otra que va de precio en producto. ¿Sí? Hay una flecha, incluso en la sintaxis, que me indica la función va de tal conjunto en el otro y el dominio es lo mismo que imagen. Acá, los conjuntos que relacionan estas relaciones es lo mismo. Digamos, no hay una preponderancia. Yo a partir del país deduzco el precio, a partir del precio deduzco el país, a partir de la persona deduzco qué compró, a partir del producto deduzco quién es el que lo compró, es compró, fue comprado, ¿sí? Es las dos cosas la relación. Y también, y ahora sí voy a la pregunta que me hacían recién, la cantidad de respuestas puede ser distinta. Cuando yo consulto por compró, digo, alguien compró papa. La respuesta es María. Pero cuando pregunto, ¿alguien compró caramelo? La respuesta también es María, pero fíjense que se queda ahí lo que me preguntaban titilando el cursor. No estoy tirando, pero no me puso el prompter abajo. Dice, ojo, puede que haya alguna respuesta más. No terminé de mirar toda la base de conocimiento. Encontré esta respuesta y te la muestro. Ya encontré a alguien que compró caramelo, María. Si yo acá aprieto la tecla R, me dice, alguien igual Marcos. Y tengo otra respuesta alternativa. Y esto es muy importante. Hay muchos elementos que pueden satisfacer la relación. Hay muchos valores posibles de alguien que hacen cierto que alguien compró caramelos. Entonces, si bien por lo que me muestra una, queda la expectativa de que yo le pregunte si hay otro más. Entonces, cuando pregunto como recién, si aprieto Enter, chau, línea siguiente. Pero si en lugar de apretar Enter, aprieto la R, o el punto y coma, que es lo mismo, que es lo que aparece de hecho, punto y coma, me dice, encontré otro, que es Marcos. Pregunto, ¿existe alguna golosina? Sí, caramelo. ¿Habrá otro? Sí, chocolate.
Es más, puedo hacer una pregunta aún más genérica con dos variables. ¿Compró alguien algo? Que me dice, María un caramelo. Aprieto la R. Ah, y María papa. Ah, y María chocolate. ¿Hay alguno más? Marcos caramelo. ¿Ven? Puedo encontrar muchas respuestas. A la respuesta, ¿existe alguno que? La respuesta es sí, todos estos. O, sí, este. ¿Querés otro? Sí, este. ¿Querés otro? Sí, este. ¿Hasta qué termina? Entonces ya vamos viendo que es bastante distinto a otros paradigmas y a otros lenguajes. Sin embargo, y hacia eso vamos, podemos hacer consultas más elaboradas que simplemente validar hechos. Recién les insinué una y vamos a retomarla. La consulta de recién, de que María compró un caramelo y ese caramelo es golosina, que nos daba cierto, tiene más sentido si la pregunto con una variable. Fíjense cómo hacemos acá. ¿Compró María algo y ese algo es una golosina? ¿Existe un algo que haya comprado María que es golosina? Dice sí, caramelo. Y sí, chocolate. También podría preguntar si compró María algo que sea saludable. Sí, algo papa. ¿Algo más? No, false. Cuando le pregunté si había otro, no encontró más respuestas. Por eso me da un false. ¿Sí? Ahora, ¿compró Marcos algo que sea saludable? Medio false directo, porque no encontró ninguna respuesta, ningún algo que Marcos haya comprado que sea saludable. ¿Compró María algo cuyo precio, el precio de ese algo, no importa en qué país, no importa en qué cosa, pero sí tiene un precio, y ese precio es mayor que 100, mayor que 300? Sí, un chocolate de precio 400. Entonces puedo hacer consultas con muchas condiciones, como decía recién, utilizando las variables. Voy a poner, por acá, en Argentina. ¿Compró algún producto hecho en Argentina de precio mayor que 300? Sí, el chocolate sale 400. ¿Y algo mayor que 3000? No. ¿Cuánto le puso al chocolate belga? 1000. Vamos a preguntar por un valor intermedio, así tiene más sentido el ejemplo. ¿Compró algo de precio mayor que 700 argentino? No. Pero cuando acá algo de Argentina pongo de algún país, ahí la respuesta es cierta, sí. Encontré un chocolate de 1000 pesos. Digo, para jugar con otras condiciones, ven, acá estamos haciendo una consulta utilizando ya chimbolos y operadores predefinidos como el mayor, ¿sí? Algo de aritmética va a aparecer. Podría ser una suma, una resta, una división. Ya profundizaremos eso, pero al menos una comparación la vamos incluyendo. Pero volvamos a lo saludable y no saludable. Marcos no compró nada saludable. María compró alguna golosina, que es un caramelo y un chocolate. Lo que vamos a hacer ahora, a este razonamiento, ponerle nombre. Vamos a decir que si alguien compra golosinas, ¿qué podemos deducir de alguien que compra golosinas? Por ejemplo, que va a tener problema con los dientes. Pues a este razonamiento le ponemos nombre. Y vamos a hacer nuestra primera regla lógica.
problemas con los dientes tiene alguien, es decir, en la base de conocimiento vamos a poner la expresión con variables. Y esto se va a leer como un sí, o como un implica de atrás para adelante. ¿Alguien tiene problemas con los dientes? Sí, es un 2 puntos y un menos. Compró alguien algo y es golosina ese algo. Ponemos la coma, que es el i, como vimos recién, y el punto final para terminar nuestra expresión. Es nuestra primera regla. Si pasan estas cosas, entonces sucederá esta conclusión. Es un implica. Si esto lo escribimos en lógica, es P y Q implica R. Compró algo y algo golosina implica problemas con los dientes para alguien. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a grabarlo y a recompilar. ¿Anduvo todo bien? Pues ahora consultamos. ¿Tiene problemas con los dientes María? ¿Y qué es lo que va a hacer el prólogo? Va a analizar, ¿cómo deduzco que tiene problemas con los dientes María? Hay que ver si María compró algo que sea golosina. Y es cierto, para María. Y para Marcos, ¿tiene problemas con los dientes? También tiene problemas con los dientes. También compró golosinas. Si pregunto por José, me dice que no. Bueno, con José era obvio que no, porque ni siquiera compró nada. Pero agreguemos a un José que compró algo. Vamos a ver que José compró papas. ¿Tiene problemas con los dientes José? No, sí siendo falso, porque compró algo y no es golosina. Es decir, solamente tiene problemas con los dientes aquella persona que compró una golosina. Si se cumple la primera condición y no la segunda, la respuesta es falsa. Y lo que podría preguntar, apelando a lo que dijimos recién, es que consulte con variable. ¿Existe, con anónima, alguien tiene problemas con los dientes? Sí. Pero dice que al menos se encontró uno. Si quiero saber además quién es el que tiene problemas con los dientes, pongo un nombre. ¿Quién? Dice, ¿quién María? Y si toco la R, bueno, me repite María y Marcos. No repite porque le da cierto tanto con chocolate como con caramelo. Pero no importa que las repita, es cierto que María, de dos formas distintas, dedujo lo mismo. Que María hace verificar la consulta que hice de tiene problema con los dientes. Voy a hacer otra regla. Come saludable. ¿Cómo sé si alguien come saludable? Es parecida, pero digo, compró alguien un producto, uso otro nombre variable para mostrar que no hay ninguna vinculación entre una regla y la otra, y es saludable ese producto. Cuando lo pruebo, bueno, no tengo la consulta hecha, digo, ¿come saludable José? Sí. María, sí, también. Ah, ya que tengo problema con los dientes, también come saludable, porque también compro papas. Cuando pregunto por Marcos, no. Si preguntase con variable, ¿existe alguien que coma saludable? María y José.
Me da las dos respuestas. O sea, dedujo qué valor de esa variable hace cierto come saludable. En otras palabras, esto es la definición del término. ¿Cómo defino que alguien come saludable? Cuando pasan estas cosas. Entonces uno puede pensar cualquier definición. Alguien es millonario. ¿Por qué? Porque compró un chocolate de más de 2 millones de pesos. Un país tiene productos caros porque existe al menos un producto de ese país cuyo precio supera tal valor. ¿Sí? No tenemos demasiados elementos en este ejemplo para hacer consultas mucho más complejas, pero tenemos un par de reglas que podemos construir, como las que hice recién. Voy a hacer una pausita acá a ver cómo vamos con esto, porque fueron varias cosas y quiero ver que me digan cómo van. Así que cuéntenme. Preguntas, comentarios. Lucas, yo tengo una consulta. Sí, dale. Perdón, no pensé que no me escuchaba. Cuando uno pone alien, ¿eso lo asocia a la que sería, o sea, por ejemplo, si vos pones país, eso lo asocia con Argentina, pero yo, por ejemplo, si ahí pongo caramelo, ¿puede ser que me salga caramelo igual a Argentina? Sí, porque es un nombre variable cualquiera. Es por la Está bien, está posición, bien. se da cuenta con qué tiene que machar, no porque diga la palabra. Ok, ok. Eso era lo que... Yo hago la Pensé que estaba consulta declarado acá. en algún lado o algo. Acá puse precio. ¿Dónde está la consulta? Acá, Argentina. Bueno, no sé dónde quedó. Lucas, Tengo país con Sí, sí, igual mayúscula, lo entendí. Sí, una sí. variable dice país Argentina, pero si acá Claro, en vos podés lugar poner de lo que país vos quieras. pongo eso de ahí, también funciona. Listo. Ok. Acá está, no se dieron cuenta, y que las variables van con mayúscula. Ese es el detalle sintáctico que diferencia una variable de un literal constante como María, chocolate, etc. ¿Sí? Cuando uso una variable con mayúscula estoy diciendo algo que está indeterminado, algo que es una incógnita. ¿Quién será este algo que hace verificar la condición? Sí, díganme, ¿quién más preguntaba? ¿qué pasa si, por ejemplo, en compró, en vez de poner María con minúscula, lo pones con mayúscula? Y cambia el sentido porque es una variable. O sea, por ejemplo, si ponemos algo ahí en mayúscula, por ejemplo, qué sé yo, como para calcular la hipotenusa XY, ahí podría alguien, como por así decir, poner los datos que quiera. A ver, yo acá en la consulta pongo persona con mayúscula, Me refería en chocolate, el código, no en la consola, digamos. bueno, pero termino este ejemplo. Ok. Cuando pongo acá me dice persona igual María. Si acá llegara a poner María, estoy hablando también de una variable, dice María igual María. El valor de esa variable es como si acá pongo cualquier zaraza. ¿Sí? En el código, poner hechos con variables es raro. Pero vamos a ver qué pasa. Digo, compró cualquier cosa, caramelo. Vamos a ver otro que no haya estado. Compró cualquier cosa, pan. ¿Sí? Es una forma rara de poner hechos, pero puede llegar a tener sentido. Yo consulto. Esperen que lo vuelvo a recompilar. Me da un warning, ¿ven? Lo deja pasar porque sintácticamente es correcto, aunque no tenga mucho sentido. Digo, ¿compró María pan? Dice que sí.
Porque es una respuesta válida, porque machea contra esto. Acá está diciendo cualquiera compra pan, eso me está queriendo decir. Y si pan no está Compró declarado. Juan pan, compró Maradona pan, sí. Compró el número 5 pan, el 4. Es medio absurdo, pero funciona. Es una forma de decir cualquier cosa compró pan. Pero podría usar eso como una sentencia, digamos. O sea, como para calcular algo que lo introduzca el usuario. No te entiendo. Y por ejemplo, Esto que estoy mostrando acá es un hecho que dice alguien indeterminado compra pan, cualquiera compra pan. Ponerlo como hecho es raro. Podría tener sentido en algún contexto, pero pasan estas cosas. Y es práctico para decir que María, Marcos y José compraron pan, pero también cualquier cosa que no conozco también compró pan. Y pasan cosas raras como que no puedo averiguar quién compró pan. No me puede decir quién lo compró, como si cuando pregunto por chocolate. Y me dice, María compró chocolate, pero pan, no me puede deducir quiénes compraron pan porque no tiene la información. Dice que cualquiera compró pan. No. Es el efecto de causa ver una variable como hecho. Es algo raro, sintácticamente válido, pero pocas veces tiene sentido en el código. No digo nunca porque puede ser que exista, pero me da un warning por eso, porque es raro en la formulación. En general, uno pone variables, como acá cuando quiere deducir algo. Cuando esa variable después la analiza con alguna otra condición. Lo que me decías de la hipotenusa podría ser una regla válida. ¿Qué estabas pensando con la hipotenusa? Contame tu problema que estabas imaginándote. no, igual ahí creo que no, claro, porque, o sea, no funciona de esa manera. Yo pensé que cuando dijiste que era una incógnita o una variable, si vos, por ejemplo, ponías hipotenusa de x e y y ponías 2 puntos menos, por ejemplo, x e y con mayúscula, ¿Qué es X e Y? claro, vendrían a ser números, por ejemplo, pero claro, Son podés los poner lados de un nombre, triángulo. claro, sí, por ejemplo. Pongámosle lado 1 y lado 2. ¿Con qué se relacionan estos dos valores? Con la hipotenusa. Claro, sí, por ejemplo. Así que hay una relación entre estos tres números. Claro, sí, sí, era lo que se me había ocurrido. Bueno, ¿qué relación hay entre esos tres números? ¿Cuándo es cierto que este valor es la hipotenusa de esos dos lados? ¿Cuál es la condición que los liga a los tres valores? Claro, cuando esté cada uno al cuadrado. La suma de los catetos, la suma del lado uno al Me cuadrado adelanto un más la suma. poquito para hacerlo con cosas que no conté, pero para que cierre el ejemplo. Digo, lado 1 por Lado uno. lado 1 más lado 2 por lado 2. Todo esto al cuadrado, digo la raíz cuadrada, una expresión de este tipo sería, la hipotenusa coincide con la raíz cuadrada expected, me faltó un punto acá al final, como toda oración termina con punto. A ver. Te- Ahí compilo, ahora verifico. ¿Es cierto que la hipotenusa de un triángulo que mide 4, 3 de alto y 4 de ancho es 5 la hipotenusa? Me da falso. ¿No debería ser cierto?
Y me da cierto. Me faltó el número real 5.0. ¿Existe alguna hipotenusa para este triángulo? Sí, 5. Me deduce. ¿Por qué ahí tuvo que No poner? expliqué para usar esto, pero tiene sentido lo que estabas pensando. Deduce la hipotenusa a partir de los lados. Claro, era eso. O sea, lo que me preguntaba es si podía devolver un valor y es específicamente lo que hiciste al final o no. Sí, estoy preguntando quién lo hace cumplir. Es como pregunté con María y Chocolate. ¿Puedo verificar lo que está o puedo averiguar quién lo hace verificar? Claro, claro. Pero siempre es una pregunta booleana, por sí o por no. Cuando me devuelve un valor, es el valor que lo hace sí. Bien, Profe, más preguntas, más comentarios. ¿por qué tuvo que poner 5 con el, o sea, como con el punto? Porque el problema de tipos de datos. Porque la raíz cuadrada funciona con reales. No con Ah, ok. enteros. 5 no es igual a 5.0 en Prolog. No vamos a hacer mucha aritmética igual en Prolog, ¿eh? Vamos a ver más relaciones, cuentas muy simples. Por ejemplo, de la raíz cuadrada no lo hubiese mencionado si no me lo hubieran preguntado concretamente. También tiene un potencial aritmético, pero vamos a ir más por el lado de buscar relaciones entre información. A ver, podremos plantear un enigma de quién es el asesino, viendo pruebas, analizando qué hizo cada uno, sospechoso o no sospechoso, para deducir quién es un posible asesino, por ejemplo, o quiénes son los sospechosos o quiénes no. Ese tipo de inferencias vamos a hacer más frecuentemente que cuentas.